Bendito sea Dios en esta tarde para continuar con este video. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón y nos ayude a ponerla por obra. Ok, en el libro del Evangelio según San Lucas encontramos esta enseñanza del Señor Jesucristo que nos lleva a que entendamos y comprendamos el que el Señor Jesucristo nos habla de un orden de prioridades que debemos de tener, no solo todos los seres humanos, pero creo que con mayor razón los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús. Y nuestro orden de prioridades tiene que estar bien definido, porque así es como el Señor Jesucristo lo manda. Bien, en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, versículo 25, dice de esta manera: grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, los demás comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en este pasaje? Nos habla de aborrecer, nos habla de odio, de estar peleados, enojados con nuestro prójimo, y para ser más exactos, con los más cercanos a nosotros como mamá, papá, hermanos, mamá. Por supuesto que no. La palabra aquí para aborrecer es simplemente orden de prioridades. Es no puedes poner, ni aunque sea tu propia mamá, tu propio papá, tu esposa, tus hijos, tu esposo, a nadie puedes ponerlo antes que a mí. ¿Por qué? ¿Dios es egoísta? ¿Jesucristo es egoísta? No, obviamente no. Sino que el Señor Jesucristo nos habla de una manera tan clara y nos dice: no va a funcionarte. Y aparte, si tú quieres ponerme en el segundo o tercer lugar, no funciona. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda estar contigo como para ayudarte en cualquier circunstancia. Ni siquiera va a haber circunstancias en las que tus papás, tus hijos, tus hermanos, nadie pueda hacer nada contigo, por ti. He escuchado en muchas ocasiones que dicen: hemos probado de todo, hemos hecho todo, y ahora lo único que nos resta es orar. O sea, todo al revés. Creo que tenemos que aprender que primero tenemos que orar. Porque en muchas ocasiones, ante ciertas circunstancias que parecería que son irreparables, que no hay manera de arreglar, que no podemos salir de cierta circunstancia, a veces antes de ir al Señor, antes de buscar el rostro del Señor, la mano de Dios, nos pasamos a veces horas con gente platicando, exponiéndole el problema, pensando que tal vez van a poder ayudarnos. Y después de que nos damos cuenta que no hay manera que nos pueda ayudar nadie, entonces volteamos nuestra cara al Señor. No es correcto, no funciona así. El Señor Jesucristo en este pasaje nos dice de una manera contundente, definitiva: si no me pones como número uno en tu vida,
en tu orden de prioridades, en tu lista de prioridades, no vas a poder ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú te decides a convertirte en alguien con mucho dinero, déjame decirte que tarde o temprano todo ese dinero, todo el poder que tengas, no te servirá de nada y no podrás llevártelo absolutamente a ningún lado, sobre todo si es tiempo de que te vayas de aquí o nos vayamos de aquí o me vaya de aquí. Y yo me dediqué y le di a hacer dinero como una prioridad en mi vida. Simplemente todo el dinero se quedará. Nadie se lleva un solo centavo. Nadie puede sacar un solo centavo de esta tierra. No puede sacar propiedades, no puede sacar nada. Luego entonces es muy comprensible entender que en nuestro orden de prioridades el Señor Jesucristo nos está diciendo: tienes que ponerme como número 1 en tu vida, y después, cuando lo hayas hecho, entonces podrás poner en el orden que tú quieras lo que tú quieras. A veces también escucho no solo a gente que no conoce de Dios, pero aún gente que es cristiana, que conoce de Dios, y habla, por ejemplo, de sus hijos. Y dice de esta manera: para mí mis hijos están primero antes que nadie, inclusive antes que su esposo o que su esposa. Y no debe ser así. Creo que en un matrimonio la mujer o el varón, es decir, el esposo o la esposa, tienen que ser primero que los hijos. ¿Por qué? Porque si un matrimonio está bien, los hijos estarán bien. Y si tú te enfocas en los hijos y no le das prioridad a tu esposo, es decir, después del Señor Jesucristo, o esposa, realmente tus hijos no podrán estar nunca bien. ¿Por qué? Porque en el hogar las cosas no estarán funcionando bien. Si tu hogar funciona bien a nivel de esposos, los hijos realmente estarán bien. Entonces, en nuestro orden de prioridades, creo que las cosas vamos a tener que entender y ponerlas correctamente, porque esa es la voluntad de Dios. Él es sabio, Él es entendido, Él es el que nos da el consejo. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes somos, cómo somos. Él nos creó, Él ha puesto debajo de nuestra mano nuestro manual. Y nuestro manual es la palabra de Dios. Él dice cómo funcionamos, Él dice hacia dónde debemos de movernos. Luego entonces, hablando de esto, versículos anteriores dice de la siguiente manera, en el verso 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Luego entonces esto, ustedes sigan leyendo en casa y se darán cuenta que esto molestó mucho a Dios, este tipo de actitud. ¿Por qué? ¿Dios está hablando aquí en esta parábola de pecado? No. ¿De qué está hablando entonces? No es pecado haber comprado una casa, no es pecado haber comprado yuntas o herramientas para trabajar, no es pecado tampoco haberse casado. Luego entonces, ¿por qué el Señor los excluye y le molesta tanto que esta gente que ha sido convidada? ¿Qué es haber sido convidado? Es haber sido invitado a caminar con Cristo Jesús, no solamente para salvación, pero para crecer a la estatura del varón perfecto y para caminar hasta la meta. Se van a presentar muchas cosas en nuestro camino, como lo que habla esta parábola. Y si nosotros no entendemos, no tenemos claramente nuestra orden de prioridades, créanme que nos vamos a ir primero, antes que la invitación del Señor para crecer a la estatura del varón perfecto. Vamos a tener excusas para decir: hoy no puedo, hoy tal vez mañana. Y eso le va a molestar tanto al Señor, que simplemente él aquí en la parábola dijo: a ver,
vayan por los caminos a las plazas y traigan y metan a todos, porque los que se encuentren, porque estos que fueron invitados no son dignos, porque los invité y ellos no entendieron cuál era su orden de prioridades. Entonces, por ejemplo, también hay otra parábola en donde habla acerca de Noé. Dice que en el tiempo de Noé se estaban casando, dándose en casamiento. Es decir, la gente no tenía para nada en el tiempo de Noé en sus agendas a Dios. Y eso le molestó tanto a Dios. No es que estaban en orgías, no es que estaban secuestrando, no es que estaban matando, violando. No, simplemente se estaban casando y dándose en casamiento, pero no tenían en orden sus prioridades. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que necesitamos realmente detenernos y comenzar a poner, y yo les recomiendo, hagan una lista y pongan en orden en esa lista sus prioridades, pero tengan cuidado de siempre que pongamos a nuestro Dios en primer lugar y después de ello pongan lo que ustedes quieran de manera que quieran, pero sean congruentes con su orden de prioridades. Hermanos, Dios les bendiga y espero que este pequeño mensaje les sirva para caminar, porque esta es la palabra de Dios, solamente la estamos compartiendo. Bendiciones.